Estimados docentes de inglés, queremos compartirles que hemos estado trabajando en un libro de proyectos para primer grado. En esta ocasión queremos compartirles el proyecto 1, todo el desarrollo del proyecto 1 con el primer contenido del programa y el primer proceso de desarrollo de aprendizaje. Bueno, primero que nada vamos a ir al programa sintético en la fase 6, al campo formativo lenguajes, donde vamos a encontrar la disciplina de inglés. En nuestro programa sintético de la fase 6 vamos a encontrar la disciplina de inglés. Veamos en la pantalla que tenemos los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje para los 3 grados. Noten que cada contenido es el mismo para los 3 grados, mas no así el proceso de desarrollo de aprendizaje. En esta ocasión y en este proyecto vamos a desarrollar el primer contenido, la diversidad lingüística y sus formas de expresión en México y el mundo. Y vamos a desarrollar el PDA, hace uso del alfabeto, los números y las expresiones básicas en inglés para nombrar y recuperar datos factuales y características básicas de lenguas reconocidas en México y el mundo. Para el proyecto 1 de este libro, estamos proponiendo el producto Mapa Cultural titulado El Mundo de Habla Inglesa. Si ven ustedes, estamos señalando qué número de proyecto es, qué producto vamos a desarrollar y el título de este. Bueno, lo primero que estamos proponiendo es que se haga una presentación, una plática con los estudiantes para que sepan qué se va a realizar. En este caso, el mapa del mundo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a presentar personas, vamos a señalar países y nacionalidades. Algo muy importante y en mi opinión es que esta disciplina es una ventana al mundo. Y si vamos a ver países y nacionalidades, serán las donde se hable el inglés o el inglés sea un idioma oficial. También vamos a revisar números para dar datos factuales de número de hablantes, de número de habitantes de esos países. En los ejes articuladores vamos a trabajar la interculturalidad crítica, artes y experiencias estéticas. Bueno, vamos al contenido del programa sintético y que ya lo leímos al inicio de este video, que es el contenido 1, la diversidad lingüística y sus formas de expresión en México y el mundo. Recuerden que nosotros tenemos la autonomía profesional para trabajar el contenido como nos lo marca el libro, contextualizarlo o podemos crear un nuevo contenido de acuerdo a las características y necesidades de los alumnos. Aquí hemos contextualizado tanto el contenido como el proceso de desarrollo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque este programa no nos marca un nivel de inglés y nosotros estamos proponiendo este libro para estudiantes que desafortunadamente nunca han estudiado inglés en primaria antes de llegar a la secundaria. Entonces estamos contextualizando el contenido, la diversidad lingüística del idioma inglés en el mundo y el proceso de desarrollo de aprendizaje hace uso del alfabeto, los números y las expresiones básicas para saludar, despedirse y presentarse en inglés, para nombrar y recuperar datos factuales de países y nacionalidades donde se habla inglés. En la parte del lenguaje hemos incluido algunas funciones, que es saludar y despedirse, deletrear, presentarse, presentar a una tercera persona, países, nacionalidades, números, meses y fechas. Vamos a trabajar el verbo to be y verbos en presente indicativo como speak, live, have, work y study. Otra propuesta es que podemos vincular estos contenidos con los de español y de artes. Y estos son los que nos señalan en el programa sintético. Podemos vincularlo con el contenido de español, la diversidad de lenguas y su uso en la comunicación familiar, escolar y comunitaria, y en artes con manifestaciones culturales y artísticas que conforman la diversidad étnica, cultural y lingüística. Estimados docentes de inglés, recuerden que estamos trabajando con la metodología proyectos comunitarios sugerida para el campo lenguajes.
Este libro de proyecto no omite ninguna fase ni ningún momento. Van a ver ustedes que se cumplen las 3 fases y los 11 momentos de esta metodología. Let's start. Vamos a iniciar. Primero, platicando nuevamente con los estudiantes qué vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar, de qué se trata y algunas funciones del lenguaje que vamos a estar trabajando. El primer momento, identificación, lo estamos proponiendo en español. Esta parte, que es la inicial de los proyectos, la estamos proponiendo en español porque recordemos que los estudiantes vienen de primaria y la gran mayoría no ha tomado clases de inglés. Entonces, este primer momento de identificación lo vamos a ir leyendo y vamos a hacer unos comentarios en comunidad, a ver si han conocido a personas de otros países, cómo les fue con esa primera interacción. Vamos a anotar de manera individual algunas respuestas, preguntas, qué se intercambió en esa plática. Y aquí le estamos proponiendo este instrumento sobre la interacción que han tenido los estudiantes con alguna persona de habla inglesa. En el momento de recuperación, estamos proponiendo actividades para que los estudiantes reflexionen no solo del idioma, sino la parte cultural de los habitantes de otras latitudes, de otros países. Hemos incluido preguntas como: ¿has notado que no nos dirigimos de igual forma entre amigos y con adultos? ¿Por qué? ¿Qué preguntas harías al conocer a un joven de tu edad? ¿Qué preguntas harías al conocer a una persona mayor? ¿Cómo saludas a amigos y maestros, a tus papás? ¿Qué preguntas no son pertinentes, no son adecuadas cuando se conoce a una persona, incluso de nuestro país? ¿Qué distancia física se presenta entre personas que apenas se conocen? Hemos llegado al momento planificación. Antes de entrar a los ejercicios, estamos proponiendo la elaboración de un mapa donde se señalen países de habla inglesa. Vamos a investigar un poquito para planificar nuestro proyecto. ¿En qué países se habla inglés como lengua oficial? ¿Qué banderas representan a esos países? ¿Dónde se localizan dichos países en el mapa? ¿Conoces algunos grupos étnicos de estos países? Hemos agregado un planificador para el proyecto, Project Planner. Este proyecto lo estamos proponiendo para 3 semanas. Aquí podemos ir anotando qué haremos en la primera semana, qué haremos en la segunda y el cierre en la tercera. Estimados docentes, recordemos que la metodología proyectos comunitarios tiene 3 fases. Y la primera fase es donde planificamos lo que vamos a hacer. En la segunda estamos proponiendo una fase de acción, una fase de muchos ejercicios, una fase donde los estudiantes vayan conociendo el idioma, lo vayan desarrollando y a su vez vayan desarrollando materiales para su producto, y una fase de presentación. Después de haber practicado, estudiado mucho con el idioma, ahora sí vamos a presentar el mapa, en este caso, este mapa cultural, como cierre del proyecto. Y ahí es donde los jóvenes van a demostrar que han aprendido. Este planificador del proyecto lo estamos proponiendo para 3 semanas. El ciclo tiene 40 semanas y nosotros tenemos 14 contenidos a desarrollar. Por eso, ustedes pueden trabajar estos proyectos en 2 semanas o en 3 semanas si ustedes así lo deciden. Hemos llegado a la fase 2, acción. Le hemos denominado Let's Practice. Aquí tenemos los momentos comprensión y producción. Aquí es donde estamos proponiendo que presentemos muchos ejercicios con el idioma. Y vamos a empezar con el alfabeto. Tenemos este ejercicio para el alfabeto, empezar a conocerlo, empezar a conocer sus sonidos, y actividades como pesca la letra, aquí en este caso pesca las vocales,
Luego pesca las letras que suenen como I. Si ven ustedes, ya empezamos en esta fase con puro inglés. Luego tenemos pesca las letras que suenan como A. Luego pesca las letras que suenan como I. Pesca las letras que suenen similar a M. Y vamos a hacer un ejercicio donde encerremos en un círculo las letras que tienen sonidos similares. Ejemplo, tenemos A, encerraríamos J, no encerraríamos O ni F ni R, pero sí K. Tenemos otro ejemplo, el de E. Tenemos letra N, ahí no la encerramos en un círculo, pero sí B, C, D y otras más. Luego tenemos letter I. ¿Cuáles suenan como I? Tenemos Y. ¿Cuáles más? Eso es lo que sus estudiantes van a estar realizando. Tenemos M. ¿Cuáles como M suenan similares? F, claro que sí. P, no. L, claro que sí. D, no. Y así sucesivamente. Por último, tenemos en este ejercicio letras que suenan como U. Q, claro que sí. O, no, por supuesto. Y así nos vamos yendo con todas las letras. Esta forma de ver el alfabeto por sonidos es diferente a la clásica de verlo de forma lineal. Después de ver el alfabeto, por supuesto, ustedes van a agregar más ejercicios. Tenemos ejercicios para greetings and farewells. Vamos a ver cuáles son saludos, cuáles son despedidas. Y tenemos conversaciones cortas, conversaciones donde sus estudiantes van a completar con las respuestas que tenemos en la caja de vocabulario o en la caja de respuestas. Aquí ya estamos trabajando saludos y despedidas. Aquí tenemos otro ejercicio para saludos y despedidas con unos chats en el teléfono. Bueno, seguimos trabajando saludos y despedidas, pero si ven ustedes, ya la complejidad va aumentando un poquito que los primeros ejercicios. Recordemos que estamos trabajando un mapa cultural. El alfabeto nos va a servir en nuestra presentación para deletrear nombres de personas de otros países, también nacionalidades si es necesario. Los saludos y las despedidas nos van a servir para las presentaciones. Cuando los estudiantes vayan a presentar sus productos, tienen que saludar, por supuesto, y al final despedirse. Bueno, seguimos también con saludos formales e informales. Esto es importante. No se saluda de la misma forma en una presentación que con sus amigos, y lo tenemos que ir viendo. Bueno, tenemos ejercicios para que vayan los estudiantes practicando cuáles son los saludos correctos en dado caso. Por ejemplo, aquí con el profesor. Se le puede decir al profesor, "Hi, professor. Howdy, Mr. Reynolds." Eso es lo que van a ir aprendiendo sus estudiantes. Pasamos a la parte de aprender a presentarse uno mismo. ¿Por qué? Porque al conocer a una persona de otro país es lo primero que necesitamos. Y también cuando vamos a presentar nuestro producto a todo el grupo o a otros grados o virtualmente, por supuesto tenemos que iniciar con un saludo y con una presentación personal. Vean ustedes que ya todo viene en inglés, los ejercicios vienen en inglés y aquí tenemos un ID que los estudiantes van a completar con su información. Luego empezamos con preguntas cortas de información personal. What is your name? Where are you from? How old are you? What do you do? Tenemos ejercicios de matching y también de completar.
Aquí seguimos con los ejercicios de información personal para ir completando. Recuerden que son estudiantes de primer grado que no han tomado clases de inglés la mayoría previamente. Después de las presentaciones personales estamos proponiendo ir con los números. ¿Por qué los números? Porque son muy importantes, por supuesto, pero también recuerden que vamos a hablar de datos de países donde se habla el inglés, vamos a mencionar edades, vamos a presentar a personas con sus edades, vamos a mencionar también número de hablantes por país, incluso número de habitantes, y tenemos que ir practicando con los números. Empezamos de forma menos compleja, del 1 al 9. Vean ustedes, aquí vamos a hacer unos dibujitos, después vamos a ir pasando con otros ejercicios, los números del 11 al 19. Después vamos a pasar con las decenas, ejercicios para las decenas, de armar números con decenas. Y después vamos a pasar a los cientos. Estamos de una forma progresiva, los números, para irlo usando desde el 0 hasta el 999 primero. Tenemos aquí ejercicios. Aquí vienen las instrucciones, ustedes los van a buscar, aquí están en letra, y aquí los tenemos en números y los vamos a ir buscando en la tabla. Muy bien, aquí tenemos cómo armamos los números con las decenas, las centenas, las unidades. Tenemos unos ejemplos y aquí vamos a ir pidiendo a los jóvenes que vayan armando números, con letra y número, por supuesto. Muy bien, ¿cómo leer números grandes? Ya pasamos a los miles, podemos pasar incluso a los millones, si ustedes así lo desean. Esta parte de los números, como les decía, la van a usar para datos factuales. Continuando con los números en inglés, tenemos países y su población. Si ven ustedes, están escritas y los estudiantes van a pasarlo a número. Aquí ya vamos conociendo datos puntuales de cada uno de los países donde se habla inglés. Pasamos a los meses y las fechas. ¿Cómo utilizar los números ordinales para las fechas? Tenemos un ejercicio aquí para que los estudiantes relacionen los números con su escritura. Y después preguntas con los meses del año. Ejemplo, número 1, number 1. What is the fifth month of the year? ¿Cuál es el quinto mes del año? Entonces empezamos a conocer los números ordinales y los meses del año. Aquí tenemos un calendario también para ir conociendo los días y cómo se escriben las fechas. Por supuesto, esto es un ejercicio que ustedes pueden realizar o agregar muchos otros. Aquí tenemos ejercicios donde practicaremos meses y fechas, por ejemplo, when is your birthday, when is your father's birthday, etc. También tenemos con algunos datos históricos, when is the Mexican Independence Day celebrated, the USA, the Australian Independence Day, y vienen ejercicios para practicar con meses y fechas. Nos vamos a Countries and Nationalities. Aquí hemos agregado un mapa, creemos que es importante porque el producto es un mapa cultural, que vayamos identificando, que vayamos marcando dónde están estos países de los que estamos hablando. Vamos a pasar aquí con las banderas, ir conociendo las banderas. Aquí tenemos los nombres de los países en el mapa y estos mismos nombres los vamos a escribir debajo de las banderas. Aquí tenemos las respuestas, estamos incluyendo cajas de respuestas y cajas de vocabulario también, como verán más adelante.
Tenemos aquí a Nueva Zelanda y Australia. Y queremos que los estudiantes investiguen un poco sobre estos países. ¿Cuál es su idioma? ¿Cuál es su bandera? Su nacionalidad y el número de su población. Tenemos aquí a Australia, tenemos a Nueva Zelanda, tenemos a los Estados Unidos, a Canadá. Y aquí empezamos a hacer unos ejercicios con las nacionalidades, con los números, con algunas ciudades, con nombres. Y para eso vamos a utilizar el verbo to be. Vamos a completar con am, is o are. Este ejercicio de completar, vean que ya estamos incluyendo números, ciudades, nacionalidades, edades y países. Ok, seguimos. Tenemos otro ejercicio donde vamos a subrayar del paréntesis. Tenemos dos opciones en el paréntesis. ¿Cuáles son las respuestas correctas? Vean ustedes que es el verbo to be. Aquí lo estamos usando en afirmativo y también en negativo. Este ejercicio creemos que es muy importante también para ir conociendo, para ir relacionando también los pronombres con el verbo to be, cómo lo estamos usando. Muy bien, seguimos. Aquí hemos incluido grupos indígenas de algunos de estos países. Entonces aquí tenemos Mayan, Inuit, First Nations, Sioux, Celtic Britons, Maori. Vamos a buscar con una línea Mayan. ¿De dónde, de qué país de esta lista los podemos relacionar? Por supuesto es con México. ¿Y qué nacionalidad? Es mexican. Así ustedes irían con Inuit. ¿De qué país son y qué nacionalidad son? First Nations, ¿de qué país y de qué nacionalidad? Bueno, seguimos hablando de países y ahora vamos a este tema de presentar a una tercera persona. Vamos a tratar de presentar a personas de otros países, no solamente de nuestro país, para practicar mucho más con el idioma. Aquí tenemos un pequeño texto. Alguien que es de Alberta. ¿Dónde vive? Vive en otro lugar. ¿Cuántos años tiene? Perdón, ¿en qué domicilio vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene hermanos? Su cumpleaños, el año de nacimiento, sus padres, nombres de padres, incluso a qué se dedican. Recuerden, estamos practicando tanto números como el verbo to be, como nacionalidades, y aquí estamos agregando también algunas otras cositas más para que los estudiantes vayan completando. Muy bien, aquí seguimos, tenemos otro ejercicio que de esta información vamos a crear una identificación, una credencial con estos ejercicios. Aquí tenemos age, entonces buscaríamos aquí en la respuesta 3 y lo anotaríamos acá. Date of birth, día de nacimiento, lo buscaríamos aquí en el texto. Y address, también lo buscaríamos aquí en el texto. Bueno, seguimos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque recuerden que en el mapa cultural van a presentar a personas de otros países. Van a presentar a una tercera persona, ya usando nombres, usando nacionalidades, hablando de países. Seguimos con algunas lecturas cortas de culturas del mundo. Aquí estamos presentando a una persona, viene el país, su grupo cultural, qué idioma habla, dónde vive. Incluso estamos añadiendo algunos datos de la población. De este texto vamos a contestar estas preguntas. Entonces tenemos a los Maori primero, y después estamos haciendo en una tabla pidiéndole que los estudiantes busquen elementos de esta cultura. Pueden buscarla en internet, imprimirla, un recorte, incluso dibujarlo si gustan. Nos gustaría más que fueran recortes. Aquí tenemos para un traditional meal celebration,
Dressing y Arts. Aspectos culturales de los maorí. Bueno, de aquí pasamos a una persona, es una tercera persona también, Samantha, que es from South Dakota, y vamos a leer el texto, vamos a ir contestando estas preguntas, para después, en la tabla, buscar elementos culturales que podamos agregar, ya sea visualmente, como decíamos, con recortes, podemos ir a la web, imprimir, seleccionar unas imágenes e imprimirlas para pegarlas en nuestro libro. Después tenemos una persona de otro grupo cultural llamada Agna. She's from Nunavut, y aquí viene que ella es una Inuit. Nuevamente leemos el texto, contestamos las preguntas, para después buscar aspectos culturales de los Inuit y pegarlos o ilustrarlos aquí en esta tabla. Seguimos, estamos agregando personas de varias partes del mundo. Aquí tenemos a alguien de Australia. Leemos el texto y contestamos algunas preguntas para después presentar de forma visual aspectos culturales de la persona. Nuevamente, recuerden que estamos trabajando por un mapa cultural y todo lo que hemos hablado, desde la presentación, desde los números, desde las fechas y los meses, las nacionalidades, los países, los idiomas, estamos agregando algunas cuestiones culturales como las comidas, la vestimenta, alguna celebración, alguna parte de las artes de varias culturas para que se presenten en el mapa. Vamos a presentar una tercera persona también, por supuesto. Y de ahí, después de haber practicado, nos vamos a hands-on, que aquí es donde ya empezamos a elaborar nuestro producto. Ya empezamos a resumir, a reunir más información que nos vaya a servir para nuestro mapa cultural. Recuerden, hemos practicado las presentaciones de personas, hemos visto las banderas, las nacionalidades. Ahora tenemos que irnos organizando para elaborar el mapa que vamos a presentar. Cuando ya hayamos reunido información que nos vaya a servir para nuestra presentación, tenemos que seleccionarla, por supuesto. Hay que irla compartiendo en equipos para irla depurando. Incluso cada equipo puede escoger una cultura o un país y hacer la presentación. Sería una presentación muy nutrida si tienen ustedes 6 equipos, por ejemplo, en un grupo, y cada equipo presenta un país diferente o una cultura diferente. Bueno, al ir seleccionando, al ir resumiendo, al ir escogiendo la información que vamos a utilizar en nuestra presentación, vamos también a trabajar los materiales. ¿Cómo podemos hacer este mapa, ¿no? ¿Con qué materiales? ¿Con qué imágenes? ¿De dónde podemos sacarlas? Para que los estudiantes en los equipos vayan decidiendo a través de su creatividad cómo es que van a presentar dichos mapas. Vamos a cerrar la fase acción con el momento reconocimiento. Y aquí es donde vamos a hacer una revisión si lo que hemos realizado coincide con los propósitos de nuestro proyecto. Por ejemplo, vamos a revisar si se encontró información de los países que queremos presentar. Vamos a hacer una revisión de los borradores, cómo ha evolucionado ese mapa cultural desde el primer borrador. Todos los integrantes del equipo están participando. Sobre el lenguaje, ¿qué se aprendió? ¿Qué no se aprendió? ¿Qué se necesita reforzar? Por ejemplo, pudieron haber aprendido a presentarse ellos mismos muy bien, pero quizá haya que reforzar cuando presentan a una tercera persona o cuando dan números. Usted, por supuesto, puede agregar muchos más indicadores que nos van a servir incluso para la evaluación.
Llegamos a la fase 3, intervención. Esta fase es la fase donde vamos a presentar lo que hemos aprendido, lo que hemos elaborado. En el momento integración, podemos llevar a cabo un ejercicio de intercambio de estas producciones, donde cada equipo intercambia su trabajo y los demás equipos pueden sugerir ajustes, pueden revisar incluso el mapa que se ha hecho, revisar que los nombres estén bien redactados, que todo sea en inglés, que las banderas coincidan con sus países, que los grupos étnicos y las imágenes coincidan también. Incluso pueden sugerir ajustes a ese trabajo. Después nos vamos a la fase, al momento difusión, donde ahora sí vamos a presentar. Estamos sugiriendo que los estudiantes, por supuesto, saluden, se presenten cada uno de los miembros, que presenten su mapa, que señalen dichos países, los que han trabajado, sus banderas, también que señalen imágenes de personas de esos países y las presenten. Recuerden que estuvimos practicando la presentación de terceras personas y aquí es donde vamos a utilizarla. También hay que señalar comida tradicional, vestimenta y también podemos hablar, por ejemplo, de su independencia para utilizar los meses, las fechas. Los números los utilizaríamos en el número de hablantes de los países. Muy bien, esta es la presentación que hacen los equipos. Puede ser en el aula, puede ser en los pasillos de la escuela también, puede ser en un entorno comunitario, en un entorno virtual. Hemos sugerido que se haga un ejercicio de coevaluación por equipos. Cuando los estudiantes están presentando sus mapas, estamos sugiriendo un instrumento como este que marca, por ejemplo, deletrea nombres propios, se presenta a sí mismo, presenta a otra persona, utiliza los números, utiliza números para hablar de cantidad de hablantes, utiliza los meses para fechas importantes, presenta rasgos culturales de los países como la comida, la vestimenta, algunas celebraciones, piezas de arte quizá. Reconoce las banderas, de qué países son, las nacionalidades. Y recuerden que estamos trabajando también ejes articuladores y el eje interculturalidad crítica, también donde se muestra uno respetuoso a otras culturas, curiosidad por conocer otras culturas también, el respeto que debemos de ir mostrando. Elabora el mapa identificando países de habla inglesa u otros. Estos indicadores ustedes los van a completar, por supuesto, le van a agregar más, le pueden quitar algunos, pero si vean es el resumen de lo que trabajamos en inglés durante toda la fase 2 de acción. Bueno, esta metodología activa también nos propone el momento consideración y avances para que podamos autoevaluarnos. El primer instrumento de evaluación que acabo de presentar era para los equipos durante la presentación. Este es para que los equipos coevalúen durante la presentación. Muy bien, pero cuando ya se hayan hecho todas las presentaciones, ahora sí hay que autoevaluarnos. Este ya es individual, es para cada estudiante. Y este instrumento que estamos sugiriendo, por supuesto ustedes les pueden agregar más indicadores, y es con este proyecto qué vocabulario puedo recordar, qué pude practicar con este proyecto, y estamos incluyendo unos muy puntuales como puedo escribir oraciones sobre, puedo decir frases de, puedo contestar preguntas de, puedo preguntar cosas como lo que se me hizo más sencillo, lo que se me hizo más difícil, puedo leer, cuando escucho en inglés puedo entender, la cultura que más me gustó fue, etc. Estos son indicadores para autoevaluarse. Bueno, compañeros, compañeras, docentes de inglés, les hemos compartido el proyecto número 1. Recuerden que estamos trabajando los 14 proyectos
uno para cada contenido del programa sintético de la disciplina para este primer grado. Lo tenemos en formato editable, en PDF, para compartirlo con ustedes. Muchas gracias y esperamos les haya servido.